Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast La Guía Eterna. Bueno, el día de hoy tengo varias consultas porque quiero que hablemos un poco de las cirugías que se realizan acá en Walking Clinic. Y creo que son dudas que casi siempre los pacientes tienen y me lo dan a entender en comentarios como estos que les voy a poner. Entonces vamos a hablar un poco para darle una respuesta más acertada a esos pacientes que comentan ese tipo de situaciones. Ok, vamos con la pregunta 1. ¿Por qué una cirugía cuesta tanto? Yo pienso que la palabra no es que cueste tanto, es que es de valor. Las cirugías, llamémoslas estéticas o generales a nivel de cirugía, tienen un costo. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo un montón de procesos antes de la cirugía y durante la cirugía, sin contar el personal. Entonces, cuando vamos a valorar el precio, siempre es algo muy importante, que no es el precio, es el valor. Y el valor lo da los profesionales a cargo. Casi siempre un especialista con un nivel de experiencia bastante grande, obviamente es un especialista que va a cobrar un honorario un poquito más elevado. ¿Por qué? Porque es una cirugía más especializada. Ok, ¿cómo saben ustedes cuánto cobrar por una cirugía? Bueno, cuando nosotros hacemos los presupuestos dentro de la cirugía, nosotros cobramos el honorario del cirujano, la valoración del cirujano, el instrumentista, el asistente de quirófano, el enfermero asistente y el circulante. Ya ahí vemos que hay bastante personal. Y el anestesiólogo, que es sumamente importante. La valoración de medicina interna, que la mayoría de cirugías tienen que venir con una prevaloración de medicina interna. Creo que en varios podcasts he hablado un poco de la importancia del médico internista. Él nos ayuda mucho a prevenir diferentes cosas antes, durante y después de la cirugía, porque ellos ven todo lo que tiene que ver con enfermedades, con el uso de anestesia o el tipo de cirugía y duración de la cirugía. Entonces, ahí se van los costos. Los insumos y medicamentos. Hay que recordar que no solamente son los medicamentos preoperatorios, también se dan los medicamentos dentro del área de cirugía. Entonces hay que contemplar los medicamentos que los va a aplicar el anestesiólogo y el enfermero en su salida. Y los insumos es todo lo estéril. Casi todo el material o insumo que se utilice, muy pocos se pueden reutilizar. Unos se pueden esterilizar, pero otros no. Otros se tienen que descartar, entonces se tienen que cobrar nuevos. ¿Por qué en una clínica me cobran un precio y en otra casi el doble? Creo que eso varía. Yo creo que no es que te cobren el doble, sino de que hay clínicas que tienen tal vez más cosas a la hora del cuidado del paciente o más beneficios. Por eso a veces es importante no irse por el precio, sino por lo que incluye el procedimiento. Porque a veces es muy común que a mí me manden propuestas, la proforma de las cirugías, porque tal vez nosotros nos elevamos un poquito en el precio. Entonces, cuando leemos la proforma, es explicarle al paciente, vea, en su proforma no viene esto y esto, ¿verdad? En la de nosotros viene esto y por eso es el costo. Entonces lo importante es no ver el precio, es ver qué incluye. Cuando es realmente que incluye todo, a cuando es solo incluye una parte, porque a veces nos engañan, a veces nos dicen que incluye todo y no es todo. ¿De verdad vale la pena pagar más por una cirugía? Yo creo que sí, cuando es una cirugía que te causa algún tipo de daño o dolor. Digamos, para mí una cirugía que no se debería cuestionar y de verdad hacérsela o buscar la forma de hacérsela es las hemorroides. Las hemorroides es una cirugía que causa bastante dolor, bastante incomodidad y el paciente la pasa muy mal. Y el problema a veces es que cuando recién aparecen no le damos la importancia, porque con una cremita se nos va o con un medicamento se nos va, pero cuando ya ese hemorroide crece, ya produce sangrado, ya produce una inflamación muy alta, es realmente molesta. Al igual que las hernias, cuando ya las hernias son muy grandes, que el paciente tiene que andar fajado porque se le sale, porque le duele, porque pasa con muchos dolores de espalda, porque se transforma en una diástasis abdominal. Entonces creo que de verdad vale la pena invertir en cirugías que nos vayan a dar una mejor calidad de vida. Entonces creo que eso no es cuestionable. Obviamente, la caja también brinda este tipo de servicios, pero sabemos que a veces el proceso es un poquito más lento. Entonces, si existe la posibilidad, yo creo que es bueno pagar por una buena cirugía, algo que te dé una calidad de vida futura.
¿Cuánto pago una cirugía? ¿Qué es exactamente lo que estoy pagando? Bueno, es prácticamente lo que hemos estado hablando. Cuando el paciente paga por el procedimiento, por los preoperatorios, que en algunos casos son los exámenes de sangre, los ultrasonidos, la medicina interna, se incluye fajas, se incluye posoperatorios, se incluye revisiones, o sea, se paga prácticamente por todo. Al menos en nuestro caso, nosotros damos todo incluido. Lo único que sí no incluimos son los medicamentos que el paciente va a tomar en casa. ¿Por qué? Porque no todos los medicamentos o no todos los antibióticos son para las mismas personas, porque unos son alérgicos, entonces no podemos generalizar en medicamentos de uso en casa. Casi siempre lo dejamos para criterio del médico internista y que los pacientes lo utilicen después. ¿El dinero se lo deja todo el cirujano? No, creo que eso es un error muy grande. Los pacientes a veces creen que todo eso se lo lleva el cirujano y no. Eso es como un queque, se tiene que repartir en varias cosas. El uso de quirófano es caro porque cuando se trabaja con anestesia general, normalmente en los quirófanos ponemos el sevoflurano, ponemos el oxígeno, ponemos diferentes cosas, más el uso de equipos y demás. Entonces el quirófano también tiene un costo operativo, digamos, de una cirugía. ¿Por qué los materiales y equipos hacen que una cirugía sea más costosa? Bueno, eso es importante. Vamos a hablar desde la parte de de cirugía estética. Hay implantes, no estoy diciendo que trabajemos con implantes malos, pero hay implantes que tienen un costo menor y hay implantes que tienen un costo mayor, pero va mucho en la calidad del implante o en el nombre que tenga el implante. Entonces, en implantes pueden variar los precios, pero dependiendo del implante que te vayas a tratar. En hernias, cuando es con malla o es sin malla, o bien cuando es laparoscópica. ¿Por qué? Porque los equipos de laparoscopía son mucho más costosos en cuestión de alquiler o demás, ¿verdad? Entonces eso puede ayudar a que suba un poquito, digamos, los gastos, pero casi siempre eso se da en una valoración. Por eso es tan importante, y yo no sé por qué la gente lo evade o lo quiere gratis. Digamos, la gente está acostumbrada a ir a valoraciones gratis y pasan de clínica en clínica. Yo pienso que eso no se debería dar porque es un tiempo que se está dando para el paciente, que se le está dando todo, incluso para que pueda comparar incluso con otras clínicas. Pero las valoraciones llevan su tiempo, es evacuar cualquier tipo de duda o incluso hasta rechazar una cirugía, porque a veces hasta por hacerles una cirugía no revisan ciertas cosas y nada más pague y vamos, y que Dios los acompañe y todo el día de mañana. ¿Hay gastos que los pacientes no ven detrás de una cirugía? Sí, claro. De hecho, nos ha pasado que hay pacientes que se portan mal, porque sí, hay pacientes que se portan mal, no toman las recomendaciones y en algunos casos a veces a nosotros nos ha tocado poner dinero para tratar curaciones, tratar revisiones, porque el paciente no cuenta con el dinero, porque no lo previó a futuro, entonces se portó mal y hizo un montón de cosas malas y al final nos tocó a nosotros, porque si algo tiene Walking es que nosotros no abandonamos al paciente. El paciente siempre va a tener un apoyo y un respaldo. Pero sí les voy a dar un consejo. Siempre tengan un guardado ahí para cualquier tipo de emergencia, porque nadie está exento de infecciones, de que la herida se abra o demás. Y a veces no es por la cirugía. A veces es porque el paciente se porta mal y no toma las recomendaciones o no viene a los posoperatorios. Vi una cirugía mucho más barata en redes sociales. ¿Por qué tanta diferencia? Verás que eso me da mucha gracia, porque en las redes sociales, cuando yo trato de ser muy abierta en poner los precios de las cirugías, y me da mucha gracia como llega alguien y pone un comentario que dice: ¡ay, qué caro! ¡Ay, qué esto! O a veces ponen, es que quién sabe qué tipo de cirugía es, o me van a hacer nueva. Bueno, tipos de comentarios a veces pasivo-agresivos que hacen en redes sociales, pero me da mucha gracia porque hay grupos de Facebook donde el paciente se queja de que pagó por una cirugía tal precio y que le quedó mal, pero siguen buscando ese mismo tipo de cirugías. Tienen que entender algo: una cirugía barata no es una cirugía buena. Hay muchas cosas genéricas, medicamentos y demás, pero trabajar así lo único que genera son consecuencias a futuro y más caro, porque parece mentira, pero ahora hay más pacientes que hay que arreglarlos que tratarlos desde cero.
Y nos viene un montón pacientes con blefaroplastías mal hechas, que no pueden cerrar el ojo, o bien se hicieron una blefaroplastía y fue como que no le hicieran nada porque se les siguió cayendo el párpado, no le suturaron músculos, cantopexia o otras cirugías que hay que hacerles, o levantamiento de cejas, bueno, demás. Que eso es otro, creemos que una blefaroplastia es algo sencillo y no. Una blefaroplastia, aunque la cirugía y la recuperación es sencilla, tiene su tipo de procedimiento importante y que hay que saberlo hacer, porque si no nos vamos a quedar bien. Pero me da mucha gracia que la gente ponga que es costoso, pero anda buscando cirugías baratas. No, o sea, si a usted les decía, lo importante es saber qué va incluido en la cirugía, no el precio. Porque una cirugía de bajo costo muy probablemente no venga incluido un montón de cosas que usted necesita. Bien, como les digo, no es que tengan que ir a pagar el más caro, pero creo que debe haber una balanza entre lo correcto y lo no correcto. Entonces, yo al menos trato de que cobrar lo justo y lo que yo considero que un paciente puede pagar, pero sin dejar de lado el valor que tenemos nosotros como quirófano, ¿verdad? Y como especialistas.